Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, o su nombre corto, SPATextos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la última sesión del semestre 22-2 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales, y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, antropólogos e interesados en el estudio de la diversidad. Resaltamos que este foro incluye formación académica para estudiantes en sus procesos de investigación y es coordinado por la doctora Glenda Lizárraga Navarro y por mí del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en apoyo a las actividades que se realizan en el CEA. Les compartimos que esta sesión quedará grabada y editada y la podrán encontrar en nuestra página de Facebook y YouTube. De nuevo, les compartimos el registro de las constancias por medio del chat. Les pedimos que se registren en esta liga que mandaremos. Se entregarán constancias de participación al seminario con la asistencia de 6 conferencias durante el año 2022. Muchas gracias. En este momento le doy la palabra a Glenda. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, qué gusto verlos. Hola, Fidel, de nuevo buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta, la última sesión del semestre 2022-2. Estamos muy contentos de cerrar de esta manera el semestre. Y bueno, pues además de agradecerles, yo quiero presentarles al doctor Fidel Hernández Mendoza. Para quienes no lo conozcan, voy a comentar algunos datos acerca de él. Fidel Hernández Mendoza es originario de la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, Utla, Oaxaca, y es hablante nativo de la lengua triqui. Es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis, Tono y Fonología Segmental en el Triqui de Chicahuaxtla, fue reconocida con el premio Vigberto Jiménez Moreno de Lina a la mejor tesis de doctorado en el área de lingüística en 2018. Realizó una estancia doctoral en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y 2 estancias postdoctorales. La primera en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en el CIESAS, Ciudad de México, de 2018 a 2020. Y la segunda en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de 2020 a 2021. Actualmente colabora como investigador en el proyecto de documentación etnobotánica comparativa de los pueblos mixtecos, amuzgos y triquis, dirigido por el doctor Jonathan Amit, bajo el auspicio de la National Science Foundation. Sus áreas de interés giran en torno a la fonología, la morfología, el tono y la documentación lingüística, en las lenguas otomangues, particularmente en el triqui. También se interesa en estudios y proyectos de promoción y revitalización de las lenguas indígenas, como son las gramáticas pedagógicas. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Morfofonología de los críticos tonales en el triqui de Chicahuaxtla, en Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Adaptación fonológica de los préstamos del español al triqui, capítulo del libro, del volumen titulado Cambio y Variación Lingüística, Contacto entre Lenguas, editado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y la frase nominal simple en el triqui de Chicahuaxtla, también capítulo del volumen en Estudios Lingüísticos y Filológicos en Lenguas Indígenas Mexicanas, editado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Asimismo, se ha desempeñado como profesor de asignatura en diferentes instituciones educativas, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UNAM y también el CIESAS, a la par que ha participado en varios comités de titulación a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente es miembro y coordinador del Seminario Permanente de Lenguas Mixtecanas y Amuzgas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es miembro del Seminario Fonológica del Colegio de México. Nos sentimos muy complacidas con tu presencia, Fidel. Gracias por aceptar la invitación y gracias de nuevo a los asistentes por acompañarnos. Antes de darle la palabra a Fidel, cabe recordar un poco la dinámica del seminario, que consiste en iniciar la conferencia con la primera parte de la presentación y cuando Fidel lo decida hacer una primera pausa para dar inicio a un primer bloque de preguntas y respuestas. Terminado este bloque, continuamos con la presentación y sigamos con un segundo bloque de preguntas y respuestas. Bueno, gracias de nuevo, qué gusto verlos. Fidel, tienes la palabra. Gracias, Glenda. Buenas tardes a todos.
Gabriela, y a todos los que hacen posible el seminario por la invitación que me hicieron para colaborar o participar en este seminario. Siempre tuve esa inquietud, esa duda desde un inicio, porque, bueno, bueno, el seminario, como siempre lo dice, tiene otro enfoque, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre fonología y del triqui. Y bueno, les agradezco por haberme invitado y también por este espacio que nos dan, ¿no? Y también a todos los presentes por estar acompañándonos esta tarde, que como ya se estaba mencionando hace rato, pues esta realidad virtual nos está permitiendo otras dinámicas. Hoy tengo pues el privilegio de estar presentando esta ponencia desde San Andrés Chicahuaxtla, entonces pues eso también es otra dinámica que nos permite los medios, ¿no?, actuales. Voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Néstor, ya le acabo de comunicar a Fidel que su audio se escucha un poco extraño. Gracias. ¿Mi audio? Sí, Fidel, como que hay algo de ruido en tu micrófono. No sé si será el cable del micrófono. Ajá. Ajá. Si quieres, ¿crees que podríamos probar sin... No sé si tus audífonos tengan micrófono o tú tengas otro micrófono? Es que se escucha como, no sé. Se escuchó hace rato, yo no los escuchaba a ustedes, por eso los escucho, pero... A ver. ¿Así está mejor? A ver, ¿puedes hablar un poquito más? Sí, hola, ¿está mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Gracias, Fidel. Ok, está bien, entonces lo dejo de esta manera. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, está precioso, está precioso. Tengo aquí un detalle con esto, pero... ¿Se ve mi pantalla? Sí. Solo que, no sé, como creo que estamos viendo otra cosa que no es modo presentación, que hace rato en la prueba se veía diferente, como que se veía toda la pantalla completa. Y es lo que estoy tratando de... Ok, ya está, ¿verdad? No, ya no estás compartiendo pantalla. Uy, Ahí está. Ahí viene. Ahora Bueno, sí. Ahora sí, perfecto. sí, va. Ok, entonces, bueno, lo que voy a platicar hoy es esto de esta, bueno, se titula Entre segmentos y autosegmentos, la fonología de los rasgos laríngeos en el triqui de Chicahuaxtla. Y bueno, esta presentación también le hice pensar un poco que aquí del público, pues vamos a tener pues, estudiantes que igual no están familiarizados con todo el tema, ¿no? Pero también estoy viendo que muchos de los que están aquí son expertos, entonces vamos a ir de alguna manera organizando la presentación de manera que sea interesante para todos. Bueno, el contenido es esto. Una primera parte va a ser la introducción, después algunos aspectos sobre la lengua, luego sobre la distribución de los gestos laríngeos, luego hablaré un poco de los estudios previos, seguirá sobre el dominio de la glotal en posición no final, y luego sobre el dominio de la glotal en posición final, y ya en 7 las conclusiones y las referencias, ¿no?
Bueno, entenderemos por rasgos laríngeos a los diferentes tipos de fonación que se implementan en una determinada lengua, teniendo como articuladora la laringe, ¿no? De acuerdo a la tipología propuesta por la de Fogg en 1971, podemos encontrar los siguientes tipos de voz. Van a observar en uno, donde tenemos, representa lo que sería la cuerda vocal, donde mientras más cerrada está, lo que vamos a tener hacia el lado extremo derecho sería un cierre glotal, y mientras más abierta esté, vamos a tener, no vamos a tener sonidos, sino que vamos a tener son sonidos sordos, ¿no? Que es ahí donde está, vamos a tener lo que generalmente conocemos como una aspiración. También dentro de toda esta cadena tenemos lo que sea la voz murmurada, la voz modal, la voz larinxizada, ¿no? Y bueno, eso es más o menos a lo que nos referimos con rasgos laringios, y es lo que vamos a tratar en esta presentación, y sobre todo con lo que se trata o lo que es el cierre glotal en el triqui de Chicahuasca. Todas las lenguas, de alguna manera, hacen uso de los rasgos laringios de una u otra forma. La oclusiva glotal, por ejemplo, es un gesto fonético común en muchas lenguas del mundo. En español, como en varias lenguas indoeuropeas, la oclusiva glotal se inserta en determinados contextos, ¿no? Entonces, ahí en E2 tenemos un ejemplo donde, las alas, generalmente lo insertamos ahí una glotal, ¿no? No sé si van a estar de acuerdo todos los hablantes del español conmigo, pero por lo menos en esta frase, las alas, ahí se inserta una glotal. La segunda línea que aparece en dos sería la línea fonológica, y la primera es la línea fonética, y ahí en esa línea fonética está transcrita una glotal, y ahí insertamos, ¿no? Generalmente esto lo podemos contrastar si vemos, comparamos con la frase en las alas, ¿no? Entonces, en las alas ya no no está ahí la glotal, pero en las alas sí aparece, y bueno, este es un sonido común en muchas lenguas, y en español muchas veces no somos conscientes de que hacemos este tipo de gestos laringios, obviamente porque no está dentro de lo que sería el sistema fonológico del español, ¿no? Generalmente los fonólogos están familiarizados con reglas que insertan glotal, ya sea entre vocales o antes de una palabra que inicia con vocal. En estos casos se argumenta que la oclusiva glotal tiene una función prosódica, la de asignar un inicio o a la sílaba, ¿no? Entonces esto es bastante común en muchas lenguas, ya sea insertar una glotal para romper con vocales en adyacencia, o para asignar un inicio a una sílaba que no lo tiene, ¿no? En inglés también vamos a encontrar estos casos. Las oclusivas sordas se preglotalizan en posición final de palabra, ¿no? Como aparecen en 3. Casos como los de 2 y 3 se consideran efectos fonéticos, es decir, no participan en distinciones fonológicas de la lengua. Los hablantes, muchos no son conscientes de estos fenómenos fonéticos, ¿no? Sin embargo, en otras lenguas, los rasgos laringios son distintivos e incluso complejos, como es el caso del triqui, ¿no? De lo cual trata esta presentación. Vamos a ver, en el triqui, al igual que la mayoría de las lenguas otomanques, presenta complejidad laríngea, definida como el uso contractivo tanto de la tonía como de la fonación. En el triqui de Chicahuasla, además de los tonos, hay dos gestos laríngeos especificados en términos de rasgos binarios como más glotis constreñido y más glotis extendido, que participan en distinciones fonológicas. Y ahí en 4 tenemos un par mínimo. 4A es Dachmann, pierna D, y 4B es Dachmann, ¿cuánto? Y bueno, ahí la única diferencia es la presencia o la ausencia de este rasgo glotis constreñido, ¿no? En 4. Y lo mismo vamos a ver en 5, en donde tenemos chi 7 y chi 10, ¿no? Que en este caso están al final de la palabra, y también el único sonido que hace ahí el contraste sería esos gestos laringios al final de la palabra. Los tonos son idénticos, y solamente la diferencia va a estar en los gestos laringios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se entiende por complejidad laringia, en el sentido de que en una lengua puede haber tanto
contraste tonal como contraste de diferentes tipos de fonación. La glotal aparece en tres contextos diferentes, en el triqui de Chicoazla particularmente, precediendo una consonante, entre vocales y al final de palabra. La aspiración, por su parte, generalmente aparece en final de palabra nada más. Y ahí en 6 tenemos unos ejemplos. 6 es y yo, ahí vamos a ver que la primera línea es la fonética, la segunda la fonológica, y en la primera vamos a ver que ahí hay una glotal al final, pero también en y 9 también hay una glotal al inicio, y vamos a ver que en la siguiente palabra, que es mañana, también hay una glotal antes de la aproximante, y lo mismo en la siguiente palabra, que es venir. Ahí se movió ahí la línea, pero es venir. También tiene una glotal al inicio y además también tiene una glotal al final, ¿no? Entonces, pues la frecuencia o la de aparición de la glotal en el triqui, en el discurso, es bastante, ¿no? Bastante, está bastante sentido. Y lo mismo vamos a ver en 7, donde tenemos ahí la frase que decía o ahí vamos a ver que en tierra también tenemos una glotal en posición intervocálica, y también en la palabra lodoso también tenemos una glotal que se rearticula por efectos de ahí de un marcador del índice final de frase nominal. Además, estos gestos pueden aparecer en contexto morfológico y pragmático. Si vemos en 8, se da un dama en esta construcción. Es una construcción en modo exclamativo y vamos a ver que ahí tiene también la glotal al final, y esto lo podemos comparar con la palabra perro, como sustantivo donde no tiene una glotal, sino que simplemente es un tono 3, ¿no? Pero cuando está en modo exclamativo, pues adquiere esta melodía tanto tonal y con una glotal al final. Y bueno, de esta manera, el propósito de esta presentación es describir los diferentes contextos en que aparece cada uno de estos gestos laringios y establecer su estatus fonológico, ¿no? A priori, cabe señalar que la oclusiva glotal tiene tanto estatus segmental como suprasegmental, y las expresiones mejoran el alzado como un elemento suprasegmental. Bueno, entonces esta es una parte de la introducción. Vamos a ver un poco acerca de la lengua. El triqui es una lengua otomangue, pertenece al grupo de las lenguas mixtecanas, donde comparte parentesco con el mixteco y el huicateco. Si observamos aquí en la figura 1, pues bueno, ahí está la familia otomangue, y vamos a tener aquí la familia del Amuzga mixtecano, y aquí tenemos el mixtecano, y al final, dentro del grupo mixtecano, tenemos al triqui, al huicateco y al mixteco, ¿no? Y el triqui básicamente tiene 3 variantes conocidas de esta manera, que es el triqui de Chicahuaxtla, sobre la que vamos a hablar el día de hoy, el triqui de Copala y el triqui de Intuyos. Entonces, estas serían las 3 variantes del triqui, y de la cual de Chicahuaxtla sería sobre la que vamos a hablar el día de hoy. La lengua triqui es hablada al noroeste del estado de Oaxaca, para los que no están familiarizados con la lengua. Se habla al noroeste, con importantes asentamientos en otras partes de México y en Estados Unidos, ¿no? Es bien conocido de que en México, o también en Sonora, o en Estados Unidos, hay importantes colonias de hablantes del triqui, de modo de que muchas de las investigaciones que están haciendo con el triqui se hacen con comunidades migrantes tanto de Sonora como de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los migrantes que están en estos asentamientos son de la variante del triqui de Copala, y del triqui de Chicahuaxtla, pues no tenemos importantes colonias migrantes en otras partes de México o de Estados Unidos. Bueno, se ubica aquí en el oeste, como aparece aquí en el mapa, en la figura 2, y aquí lo que aparece a la derecha, con los globos rojos, amarillo y azul, sería la ubicación de las 3 variantes. El color azul representa a las
comunidades que hablan el triqui de Chicahuaxtla y los globos de color rojo a las variantes que se hablan, la variante de Copala y los de color amarillo a la variante de Tomatín o de Intuyos, así más conocidos, ¿no? Entonces, el triqui de Copala es la que tiene mayor población y también un mayor territorio, y seguido del triqui de Chicahuaxtla, y el triqui de Intuyoso sería en la que es hablada por dos comunidades y también por un territorio bastante más reducido, ¿no? Bueno, esto es una vista de la región Triqui. Lo que estamos viendo aquí es la comunidad de Zona 3 Chicahuaxtla. Por acá no se nota, pero de este lado, por donde está la neblina, es donde está sería el Triqui de Intuyoso, y los cerros que se ven hasta el fondo sería lo que es la región de Copala, ¿no? Bueno, en cuanto a la vitalidad, el triqui muestra cierta vitalidad y se sigue transmitiendo de forma intergeneracional, situaciones que es diferente o que se dan de mayor o menor grado en cada localidad, ¿no? En cuanto a la población hablante, de acuerdo con los datos del INEGI, ha habido un incremento mínimo de hablantes en los últimos 15 años. Y bueno, según estos datos del INEGI, en el 2005 había la población hablante del triqui era de 23.846 personas, y en 2020 de 29.545, ¿no? Bueno, voy a partir de aquí, de algunos aspectos fonológicos generales de la lengua, sobre el repertorio consonántico, ¿no? En el triqui hay una distinción tripartita entre consonantes fortis, lenis y los que son indiferentes a este contraste. En general, la distinción fortis-lenis se manifiesta por la duración. Las fortis son siempre más largas, además presentan casi nula variación fonética o alofonía, ¿no? Las lenis, por el contrario, muestran alta variación en su modo de articulación y en su sonoridad. Y bueno, aquí en el cuadro 1 es donde se presenta el repertorio de los elementos consonánticos, en donde tenemos una serie de consonantes fortis, lenis, unas otras que son localizadas, perenasalizadas, y por su modo de articulación vamos a tener una serie de plusivas o una clase de plusivas, otra clase de africadas y fricativas, otra clase de nasales, y luego las aproximantes, ¿no? Que eso sería de manera general el repertorio consonántico del triqui de Chicahuaxtla. En cuanto al repertorio vocálico, consta de 8 elementos, 5 vocales orales y 3 vocales nasales. El contraste oral-nasal ocurre solamente en la sílaba final, ¿no? Entonces el inventario, el repertorio es lo que se presenta en el cuadro 2, donde tenemos una serie de vocales altas y las que bajas, y también por su anterioridad y posterioridad divididas de la manera en cómo se presentan, ¿no? No posterior, posterior, no redondeado y redondeado. Otro aspecto que es relevante mencionar para los fines de esta presentación es la estructura métrica del triqui. Generalmente se habla de pies jámbicos, es débil fuerte, como en 10 tenemos palabras que son 10A, 10B y 10C, que son bisilábicas, donde la primera sílaba es de una mora y la segunda sílaba es de 2 moras, ¿no? Y esta proeminencia se manifiesta mediante la cantidad vocálica, en donde las sílabas finales siempre son largas y predecibles, es decir, no es una duración fonológica, sino que es por la proeminencia, ¿no? Y bueno, esta sería la estructura métrica del triqui. En cuanto al tono, el triqui tiene un inventario de 10 tonos. Hay 4 tonos que se pueden especificar como de nivel. También tenemos tonos ascendentes y tonos descendentes, ¿no? En los tonos de nivel, el 1 aquí representa el tono más bajo y el 4 al tono más alto, ¿no? Y aquí el tono 3-5 pues es un tono ascendente que todavía va más allá del tono 4 que aparece aquí como de nivel. Y bueno, ese sería el inventario tonal. Y por su distribución, los tonos de nivel pueden aparecer tanto sílaba final como en no final.
Los tonos ascendentes y descendentes solo aparecen en la sílaba final. Si observamos aquí en el cuadro 4, tenemos la distribución del tono. Aquí están el inventario de tonos y la sílaba y en qué sílaba pueden aparecer, ¿no? En sílaba final aparecen todos los tonos, pero en sílaba final solamente, en sílaba no final solamente tenemos 1, 2, 3, 4 y también 1, 3 que no lo marqué aquí, pero el 1, 3 también aparece y también el 3, 2, ¿no? Que ya veremos más adelante. Y bueno, entonces todo esto implica que el contraste tonal se da principalmente en la sílaba final, ¿no? O toda la carga del contraste tonal está en la sílaba final. Bueno, para los datos que voy a presentar el día de hoy, el presente trabajo es parte de una investigación más amplia presentada en Herrantes 2017. Los datos que se analizan están basados en un corpus de aproximadamente 1.300 ítems léxicos recopilados en trabajo de campo en los estados con 8 hablantes, ¿no? Metodológicamente, los datos léxicos fueron analizados en 3 diferentes contextos: aislamiento, frase marco y frases nominales. En un primer momento se transcribieron todas las palabras que mostraban algún tipo de rasgo laringio. Luego, estas mismas palabras fueron analizadas en la siguiente frase marco. Cataco, diré 20 veces, ¿no? Diré X 20 veces. En el caso de los nominales, estos fueron también analizados en frases nominales, constituidos el nombre más modificador. Y bueno, el análisis fonológico que se presenta se justifica mediante un nutrido corpus de pares mínimos y análogos. Bueno, de aquí, en esta parte, voy a pasar a describir los diferentes contextos en donde aparecen los segmentos laringios de las que estamos hablando, ¿no? Hay un patrón silábico canónico de tipo CB-CB, donde la última sílaba es acentuada. La oclusiva glotal aparece en 3 contextos, ¿no? 1, en posición intervocálica. 2, precediendo una consonante resonante. Y 3, cerrando la sílaba final de palabra. La oclusiva glotal en contexto intervocálico aparece como se muestran los datos de 11. Estos datos están enmarcados dentro de una frase marco. Y vamos a ver que en 11A tenemos ahí ya A, bejuco, raíz o bejuco. y bueno, así ya como aparece transcrito los datos, pues sería una palabra bisilábica, donde la glotal estaría siendo inicio de sílaba, de la última sílaba. Pero bueno, aquí un aspecto interesante que quiero que noten es que la sílaba que le sigue después de la glotal es larga, ¿no? Lo mismo en tierra, yo o, y también la glotal que le sigue, perdón, la vocal que le sigue también es una vocal larga, está así transcrito con los diacríticos de alargamiento. Y lo mismo en 11C, donde tenemos Ra'an. Y Ra'an también la vocal es larga, no importa si es un solo tono o un contorno tonal, sigue siendo larga. Y también aquí en 11D tenemos otro caso donde es Yu. En esta hoyo, ¿no? En este caso, la vocal no es larga, pero sí tiene una aspiración, que es lo que lo represento con esta H que está después de los tonos que representan al tono, ¿no? Y finalmente en 11E tenemos Ya-U, que lo mismo, ¿no? Es la glotal y una vocal larga después. Cuando la oclusiva glotal se encuentra en contexto intervocálico, las vocales adyacentes tienden a ser armónicas. No es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos vamos a ver que siempre son armónicas, ¿no? Acepción en 11, acepción de 11E, donde sí son diferentes timbres vocálicos. Además, aunque no siempre, los tonos adyacentes son diferentes. Ya lo notamos bueno, aquí en las formas fonéticas, donde los tonos no son siempre idénticos, sino que pueden ser diferentes, como en búho, ¿no? Donde tenemos un tono 3, un medio, y luego un tono 1 que es un extra bajo. Incluso la porción vocálica final permite secuencias tonales, ¿no? Que es como ya se notó en los datos de 11. Entonces, esta sería uno de los primeros contextos donde aparece el gesto glotal. Como una variante de este contexto tenemos
que el gesto glotal puede aparecer en inicio de palabra y seguido por una vocal, ¿no? Inclusive en 12 tenemos estos ejemplos. En 12A, ahí tenemos I, que sería 9, y también hay una glotal al inicio, y también la vocal es larga, ¿no? El tono debe ser solamente 2, nada más que en la forma fonética hay un error. En 12B tenemos y lo mismo, hay una glotal al inicio de la palabra. Es posible de que esta palabra sea una derivación de la palabra AI, dolor, y luego en 12C también tenemos que sería 5, y también es posible que sea una variante de que también es 5, ¿no? Luego, precedente a una consonante resonante, que sería segundo contexto, tenemos lo siguiente, ¿no? Lo que aparece en los datos de 13, donde tenemos ahí la frase, marco, y bueno, esta frase es donde estarían estos datos que aparecen en 13A a 13E. En 13A tenemos Gukma, Gukma, que sería hinchazón, y ahí también vemos la glotal. En 13B, Ritni, Wipil, y también ahí vemos la glotal. Y 13C, Chukwa, y lo mismo la glotal. 13D, Nitya, Mecapal, y finalmente en 13E tenemos Telo, y también lo mismo, ¿no? Ahí la glotal. En todos estos casos, también la vocal final sigue siendo larga, hay tonos de contorno, y como en el caso de gallo, en 13E, vamos a ver que al final también hay una aspiración, ¿no? Como una variante del segundo contexto, en un grupo reducido de morfemas, la glotal también aparece en inicio de palabra, precediendo una consonante resonante. En estos casos, como se muestra en 11, el morfema siempre es un monosílabo, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos en 14. En 14A es hielo, y ahí tenemos tanto glotal al inicio como glotal al final. En 14B tenemos que es hilo, y también tenemos glotal tanto a inicio y una aspiración al final. Y en 14C tenemos ni, y ahí está la glotal al inicio. Y en 14D tenemos yo, humedad, y también con una glotal al inicio. En 14A y B, es posible que venga de la protoforma sea perdón, y de hecho en el triqui de Copala esta palabra o para hielo es UV, entonces conserva su forma bisilábica. Eso quiere decir que en realidad se perdió la sílaba pretónica en el triqui de Chicabosla, y por eso es que hielo e hilo serían sílabas, palabras monosilábicas, y preservan la vocal, ¿no? En este proceso donde la sílaba pretónica se elide o se pierde, la glotal no se pierde, no se conserva, y eso sería un argumento a favor de que esta glotal pertenece a la sílaba final y no a la sílaba anterior, ¿no? Bueno, en el tercer contexto sería cuando la glotal aparece al final, y puede aparecer después de cualquier consonante, ya sea nasal o oral, ¿no? Como se muestra en 12, bueno, en realidad sería en 15, donde tenemos en 15A, mazorca, hielo, carbón, usti, peine, y reca, leña. Entonces, en todos estos casos vamos a ver la glotal al final. Bueno, todas las palabras aquí tienen tono 3, pero también puede aparecer con otros tonos. Y bueno, por su parte, la aspiración solamente va a aparecer en posición final, y como nos muestran los datos de 16, ¿no? Ahí tenemos en 16A, Rucua, Totopo, y 16B, ya Chile, 16C,
chu, huevo, chu, huevo. 16E, ru, olla de barro. Y 16E, naka, perdón, naka, que sería plástico. Entonces, en todos esos casos también estamos viendo una aspiración después o al final de la palabra, y después un tono 3 y lo mismo, ¿no? Aunque aquí la mayoría tienen tono 3, también puede aparecer con los otros tonos de nivel. Y bueno, en realidad la glotal y la aspiración forman pares mínimos en esta posición. Vamos a ver que en 17A tenemos K, vela, y en esta misma línea tenemos K, viga, ¿no? Donde estamos teniendo un par análogo, y en 17B, ahí sí tenemos un par mínimo como tal, chi 10 y chi 7, donde la única diferencia es el gesto larinqueo, ¿no? El tipo de gesto larinqueo. Y bueno, esto muestra también que tiene es contrastivo estos gestos larinqueos al final de la palabra. Un aspecto que es de interés para el triqui de Chehawasla es que al final de palabras hay una rearticulación vocálica cuando la frase nominal recibe un tono de borde o un marcador del ente final de frase nominal, que es como aparecen los datos 18 y 19, ¿no? En 18 tenemos gira, juan, wi, ka. Entonces, ustedes notan esta última palabra, ka, vela, y la raíz es K, pero cuando recibe un tono de borde, lo que hace es rearticularse, ¿no? Entonces se realiza como Ka, pero aquí la vocal que se rearticula no es larga, como en los otros casos que habíamos visto anteriormente, que cuando hay una glotal en posición intervocálica, la siguiente vocal, la vocal que le sigue es larga, ¿no? En este caso no, y de hecho si después de esta palabra vela le sigue un modificador, esta rearticulación no aplica, se pierde y se mueve al final de la frase nominal, y por lo tanto, en sí la raíz para vela sería con una glotal nada más final, sin esa rearticulación que aparece. Lo mismo para la aspiración, como en 19, donde tenemos gira, juan, wi, caja, y lo mismo, viga, ca, sería la raíz, pero cuando recibe un marcador de frase nominal, lo que hace es implementar una rearticulación, ¿no? Y se realiza como caja. Y bueno, esta rearticulación está en otro dominio. Bueno, creo que esto ya lo hemos mencionado, en donde debemos notar que en una misma palabra y un mismo morfema podemos tener tanto un gesto glotal como una aspiración. Y bueno, lo hemos visto ya en los datos anteriores. Para resumir, en los contextos en que aparecen los gestos laringeos vistos hasta aquí serían los siguientes, ¿no? Uno, ¿no? Sería el contexto intervocálico, aparece la glotal, y ahí tiene su variante que podría ser que es el inicio de palabra y seguido de una vocal. También ahí aparece la glotal. Un segundo contexto que hemos visto es la de antes de una consonante resonante, y también ahí aparece la glotal. Inicio de palabra seguido por una resonante, también ahí aparece la glotal. Y un tercer contexto que sería final de palabra, ahí aparece la glotal y también la aspiración. Y final de palabra y seguido de una rearticulación por el marcador de borde, también ahí aparece la glotal y la aspiración. Entonces, en sí, la glotal es la que tiene, la que aparece en más contextos, ¿no? Y la aspiración solamente sería en el tercer contexto que hemos visto hasta aquí. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer una pausa para ver si hay unos comentarios o preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Fidel. Pues sí, podemos abrir el primer bloque de preguntas. ¿Alguien tiene alguna o algún comentario? Pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat. Me parece que ya está activado para los participantes. Incluso pueden abrir su micrófono. Sí, Mario, por favor.
Hola, muchas gracias, Fide. Yo tengo una duda con un dato en la diapo 24. Ajá. 24, ¿verdad? Ajá, 24 creo, o 25. Sí. No, sí es en la 24. Ok. Ah, el de C. Porque Ajá. hasta ahora, o sea, has mostrado como que están en una distribución complementaria el alargamiento vocálico y la aparición de rasgos laringios. Ajá. Entonces, por ahí pensaba que los rasgos laringios podrían ser moraicos o algo así, pero el dato de C tienes vocal larga y además aspiración, ¿verdad? Sí, no, sí voy a, es un error mío en la forma Ah, ok, fonética. ok, ok, ok. Sí, debería de ser solamente este, la aspiración el alargamiento, ¿no? Ah, ok. No, era eso, Fide, muchas gracias. Va, va. Gracias, Mario, por esa observación. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta o algún comentario para Fidel? Sí, por favor, doctora Vero Vázquez. Muchas gracias, Fidel, por la presentación muy clara. Entonces, para los que estamos iniciando con un tipo de investigación de fonología y de laringios, está muy clara. Entonces, yo tengo una pregunta metodológica y otras dos que no entendí. Una metodológica es, la frase marco que tienes es como quien dice, si dices maíz grande, ¿no? Tienes como una frase nominal, ¿no? O sea, ¿esa es tu frase marco, Fidel? Sí, tengo 20, ajá, sí, ajá, como en este caso, ¿no? Nico, bueno, aquí tengo maíz y Nico grande, sí, sería Ok, un caso de frase marco. ok, ok. Bueno, esa es una. Y otra pregunta ya tiene que ver que ya más que tu glotal aparece en contexto intervocálico en todos los ejemplos de 12. Y no sé por qué es intervocálico si esas son en realidad monosílabas, ¿no? Eh, en, en dos, Esas. ajá, ajá. Sí, sí, entonces, es que justo estoy asumiendo, considerando que aquí en 11, ese serían el Ajá. contexto vocálico, y en sí lo que vamos a ver en 12 son formas reducidas que es muy posible de que vengan de formas bisilábicas. Entonces Ah, la pérdida de ok, la sílaba ok. pretónica ha hecho que se conviertan en formas monosilábicas, y en sí no sería estrictamente en contexto intervocálico, sino que sería inicio de palabra y seguida de una vocal. Pero esto es, bueno, para mí es importante mencionarlo porque en muchas lenguas, cuando no hay un inicio consonántico, generalmente la glotal es la que se epentetiza, ¿no? Entonces Sí. se podría considerar que en el caso del triqui, la forma subyacente es solamente la vocal, estaría formando sílaba y palabra, pero pienso que no, que porque viene de formas bisilábicas, faltaría integrar más bien todas las protoformas, pero viene de formas bisilábicas que de alguna manera perdieron la primera sílaba o la sílaba pretónica y quedó como aquí en 12, ¿no? Entonces, por eso lo tengo como un contexto intervocálico y bueno, en el resumen que mostraba hace rato, sería una variante de lo que sería el contexto intervocálico, o sea, sería una variante, ¿no? A lo mejor sería bueno llamarla algo así, no sé, si es necesario una, ¿qué sería? Una contexto intervocálico en una bisílaba, que sería hipotética, o yo no sé, porque si no de veras uno se puede confundir, Sí. ¿eh? Ajá. Este, no, ¿qué sería? Contexto intervocálico de formas que vienen de bisílabas, ¿no? Ya truncadas, o no sé. Ajá.
¿cómo se dice? Y una tercera pregunta es, todos los ejemplos de 14, exacto, ahí donde tienes la glotal con el grupo de resonantes, es que a lo mejor quisiera hacer una pregunta más de fonología, o sea, la glotal es una consonante, ¿verdad? En triqui. ¿La estás analizando como una consonante? Sí, sí. Ajá. Entonces, esto querría decir que en todas estas resonantes te crea un patrón silábico de grupos consonánticos, de CC, ¿verdad? Ajá, sí, lo que voy a proponer más adelante es que sí, la glotal es una consonante en contexto intervocálico, como lo que vimos en 12, 11 y 12 creo, pero en este caso, no voy cuando preceden a una consonante resonante, voy a asumir que más bien se trata de consonantes glotalizadas nada más, entonces no estaría Ok. grupo consonántico. Eso es un poquito también complejo porque la glotal estaría teniendo como diferentes estatus en la lengua, ¿no? Por un lado es consonante con derecho propio y por otro lado también estaría formando como un rasgo de una consonante resonante, como en estos casos que estoy mostrando aquí. Sí, pero sí, de hecho voy a tratar de explorar esas propuestas más adelante en la presentación para descartar por qué no formaría grupo consonántico y sí es mejor hacerlo Sería como raro, una... hasta para triqui o tomangue sería raro, ¿no? Tener dos consonantes, no, no sería tan raro. No, no sería raro, no sería raro. Hay muchas lenguas otomanques que tienen grupos consonánticos y de hecho en estudios previos, o sea, se ha postulado que serían, se forman, así como aparecen 14, serían, serían grupos consonánticos, ¿no? Pero yo estaría más bien por una propuesta que Glotalización. sí, de una, sí. Muchísimas gracias y además estuvo muy claro. Muchas gracias. Gracias a todos. No sé, ¿alguien más? Doctora Vero, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, Fidel. Si te parece Ok, bien, continuamos y después seguramente vendrán muchas más preguntas. ok, está bien. Se está proyectando normal, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. bueno. Entonces, voy a moverme. Eh, bueno, vamos a ver un poco sobre qué se ha dicho, ¿no? Sobre estos gestos en las lenguas mixtecanas y algunas otras lenguas otomanques. Bueno, el desarrollo diacrónico de la oclusiva glotal es un tema de mucho interés en las lenguas mixtecanas. Para Loncarge, el protomixtecano, la glotal aparecía en dos contextos, ¿no? Precediendo a la consonante de la última sílaba o al final de la última sílaba, como ya hemos un poco visto en los datos anteriores, ¿no? Él considera que las formas CB, glotal, B, eran monosilábicas en el protomixtecano y tenían la misma duración que las formas CB. Y las formas CB, CB eran CB, CB con vocal larga y las formas CB, CB glotal eran formas CB, CB con glotal sin esa duración final, que es lo que se esquematiza aquí en el 21, donde vamos a ver que en el protomixtecano había palabras CB, que era con vocal final larga, y de dos moras, ¿no? Que es lo que se representa ahí a la derecha. Luego tenemos vocales, palabras en consonante vocal con glotal y luego vocal, pero estas también seguían siendo de dos moras, es decir, no tenían la vocal que le sigue a la glotal no es larga, ¿no? Entonces también cuentan como dos moras. Y luego tenemos palabras CB-CB, que se implementan como CB-CB y la vocal final es larga. Y en estos casos,
las moras, la primera sílaba tiene una mora y la segunda tiene dos moras, ¿no? Y finalmente tenemos sílabas o palabras CB, CB con glotal final, y aquí lo mismo, ¿no? Son de dos moras. Lo relevante de todo esto van a ser bueno, hay que poner atención a las moras, que va a ser muy relevante, en donde en el protomixtecano, de los 4 tipos de morfemas o templetes que se presentan aquí, 3 van a ser de 2 moras, y una es la que tiene 3 moras, ¿no? Y las que son de 2 moras, cuando es CB es vocal larga, y cuando es con glotal, en medio, es solamente breve. Y lo mismo acá al final, aunque tiene una glotal, final, sigue siendo de una mora, ¿no? En cambio, esto en el triqui cambió de esta manera, o se desarrolló de esta manera, ¿no? Tenemos que la propuesta es que en el triqui, las que eran CB, con vocal CB larga, se mantienen o se presionan como CB larga y son de 2 moras. En cambio, las que eran CB glotal B, se alargan y toman 2 moras en la sílaba final. Y bueno, en el tercer caso, se preserva de la misma manera que en el protomixtecano en el triqui. Y finalmente, en el cuarto caso, donde hay una glotal final, lo que vamos a ver es que también se preserva la forma segmental, pero al nivel moraico vamos a ver de que la sílaba final en el triqui va a ser de 2 moras, ¿no? Entonces, en el triqui lo que vamos a tener es que estas cuatro templetes que se presentan aquí, eh, pues, sobre todo a excepción de la primera, que es una forma monosilábica y tiene 2 moras, los 3 restantes pues van a tener siempre 2 moras al final. Entonces, la propuesta es que en el triqui, a partir de la tercera forma que aparece aquí del protomixtecano, a partir de esta forma, esa duración que aparecía aquí es la que se propagó a tanto a la segunda forma, y por eso es que hay una vocal larga después de glotal. Y aunque aquí en la última forma no se propagó, pero como tal, o sea, no hay vocal larga, pero sí hay una mora, esto implica de que la glotal se volvió moraica. Eh, y, y, bueno, eso es un poco la explicación que se le da al desarrollo de la glotal entre el protomixtecano y el triqui, ¿no? Otro aspecto que también es interesante en el desarrollo histórico del triqui o de las lenguas mixtecanas es esto. Longecker sostiene que el desarrollo de un sistema de 5 niveles en el triqui está estrechamente relacionado con la glotal final, y es aquí donde también encontramos el origen de la aspiración o del H como aspiración, ¿no? Bueno, lo que se argumenta es que en realidad en la glotal final, en el prototriqui, para el triqui de Chicahuasla, dio lo siguiente, ¿no? Por un lado, en algunos morfemas se preservó la glotal, obviamente también con un tono. En otros morfemas esta glotal evolucionó o cambió a una aspiración, y en otros morfemas cambió a un tono 5, ¿no? Que aquí Longecker pone un tono 1, bueno, como cita usual tiene 1, pero su sistema es invertido, y de acuerdo al sistema que se está utilizando en esa presentación sería el 5, que sería el tono más alto. Entonces, bueno, esto también es de interés, en el sentido de que vamos a notar de que la glotal de alguna manera está estrechamente relacionado con el tono en posición final. En los estudios sobre el mixteco hay por lo menos 3 posturas sobre la oclusiva glotal en posición intervocálica. Para algunos es una consonante, para otros es un rasgo de la vocal, y para otros, o un tercer análisis, lo consideran como rasgo del morfema que se ancla a la primera sílaba, ¿no? Macaulay, Mendoza, Becerra, hay varios autores que proponen esto, de que la glotal en el mixteco es una propiedad del morfema, y por lo tanto es un elemento autosegmental que de alguna forma pues se va a anclar mediante ciertas reglas, se va a anclar ahí a la palabra, ¿no? Entonces vamos a notar eso, ¿no? Esta diversidad de análisis, donde puede ser consonante, puede ser un rasgo de la vocal, o puede ser un autosegmento.
Mm, también el mixteco, también es importante notar de que se asume que la glotal final del protomixteco evoluciona a un tono o a un glide tonal, y razón por lo que la mayoría de las variantes actuales del mixteco no tienen glotal en esta posición. Aún así, se puede considerar que la glotal tiene históricamente dos posiciones en mixteco, uno que sería en el medio del couplet y dos, o el B, en posición final, ¿no? Y al igual que el triqui, evoluciona a una unidad tonal en algunas variantes. Ya sea de una forma u otra, lo que vamos a ver para el caso del triqui y del mixteco es que la glotal siempre va a estar asociado a la sílaba prominente, ¿no? Si ya sea que se analice como consonante, como rasgo de la vocal o como un autosegmento, va a estar siempre relacionada con la sílaba prominente. Entonces acá pongo en 22 el mixteco sería con la primera sílaba, o también como otros autores lo postulan con la primera mora de la raíz, ¿no? Y en el caso del triqui, como el santo cae en la última sílaba de la palabra, pues en la glotal en este caso el rasgo glotis constreñido siempre va a estar asociado a la última, o a esa sílaba, a la sílaba prominente. Entonces, de alguna manera, la sílaba prominente, pues tienen relevancia, ¿no? Para la glotal y para la fonología de estas lenguas. Aquí solamente, de manera rápido, son unos cognados entre lo que sería el protomixteco y el triqui de Chicahuastra y triqui de Copala, ¿no? Si vemos aquí en 23A, Chile, ya sería en el proto mixteco. Vamos a ver que hay glotal tanto en posición intervocálica como glotal en afinal. Y en el triqui de Chicahuastra, o en el triqui, en las dos variantes que se presentan aquí, pues se pierde esa glotal, pero bueno, la correspondencia es que hay una aspiración, ¿no? Para no ver todos los datos, también aquí en los últimos datos, donde hay glotal en el proto-mixteco, en algunos casos en el triqui, pues como en piedra, pues hay una aspiración, en otros casos se pierde totalmente, y aquí en el último ejemplo de petate, donde hay una glotal, en el triqui pues tiene un tono, es un tono ascendente que es un 5, ¿no? Un tono extra alto. Entonces, bueno, creo que con estos datos podemos ir viendo que sí, hay una relación entre lo que sería la glotal y el tono, ¿no? Y la aspiración en el caso del triqui. También resulta interesante mencionar, bueno, hay un trabajo reciente de Suanton y Mendoza, 2021, bueno, ellos argumentan que hay pocos datos disponibles, pero en general se ha dicho que para el mixteco, aparte de las variantes de Ayutla y de Zacatepec, si no mal recuerdo, la variante de Nuyo es otra de las que preserva la glotal en posición final. Pero lo que nos dice su Anthony Mendoza 2021 es que en realidad la glotal que vamos a ver en el mixteco de Santiago Nuyo no es un reflejo del proto-mixteco, sino que más bien es un reflejo del tono bajo, ¿no? Del proto-mixteco. Eso lo que implica es que en el mixteco de Nuyo, donde hay un tono bajo, se está generando una glotal, ¿no? Más bien, o sea, un tono bajo está dando lugar a una glotal. Y bueno, cuando estaba haciendo esta presentación y revisando también qué pasa en otras lenguas, me pareció interesante esta observación, ¿no? Dado que pues, es posible tener casos donde no hay glotal, solamente hay tono, pero a partir de ahí se puede originar una glotal. Y bueno, los datos se deben de corroborar, es lo que dicen los autores, pero es lo que vamos a ver aquí en la tabla 3, lo que aparece aquí, donde aparece el patrón BB, que sería bajo, y bueno, en la variante, en la última columna, que sería la variante de Nuyo, vamos a ver que hay una glotal en las dos palabras, ¿no? Tanto para 5 como para huipil. Entonces, los autores asumen que más bien se está generando una glotal ahí como reflejo del tono bajo del proto-mixteco. También me parece bastante interesante lo que está pasando con las lenguas zapotecas en cuanto a los gestos laringios, ¿no? En un trabajo reciente presentado por Hernández Luna, que
está aquí con nosotros, bueno, es lo que él resume en el trabajo. Vamos a ver de que para algunas variantes del zapoteco, el dominio de la laringización es la vocal y se distingue diferentes propiedades, diferentes tipos de voz, ¿no? Entonces, en estas variantes, lo que más bien los autores hablan de vocales laringizadas, ¿no? Incluso con diferentes tipos de fonación. Pero también hay otras variantes del zapoteco en donde más bien el dominio de la laringización es la mora, y que es justo lo que propone Hernández Luna para el trabajo que realiza, ¿no? Entonces el rasgo glotis constreñido está asociado a la mora, ¿no? Y no a la vocal como tal. Y también nos menciona que en otras variantes del zapoteco, que serían las formas más innovadoras, los tonos y la fonación forman una sola clase natural, es decir, que el tono, o más bien la fonación, ya tienen mayor propiedad tonal, ¿no? En esos casos. Y bueno, eso sería un poco lo que pasa con los gestos laríngeos en las lenguas, en algunas lenguas otomanques. Ahora vamos a ir a tratar de justificar su estatus en el triqui, ¿no? Vuelvo a los datos que ya presentaba hace rato. La oclusiva glotal tiene estatus de fonema cuando se encuentra en posición intervocálica, como se muestran los datos de 21, en un templete CB glotal B, ocupa la posición de inicio de la sílaba final. Entonces, lo que voy a proponer en estos casos es que la glotal en estos contextos sí es una consonante como tal, ¿no? Y, bueno, para ver solo un ejemplo, aquí en 24A tenemos ya U, búho, y vamos a ver que la vocal que le sigue es larga, como ya mencionaba hace rato, y en ese sentido, pues sería muy complejo decir de que en realidad se tratara de una palabra monosilábica toda esta construcción de búho, porque a nivel moraico, de peso silábico, sería bastante pesado, ¿no? Porque de por sí aquí la U tendría 2 moras, y aparte la vocal del sha tendría otra mora, y es posible de que también postular de que la glotal tiene otra mora, y bueno, sería un tipo de peso que no es, bueno, no se conoce en las lenguas a nivel de sílaba, ¿no? Entonces, y bueno, esa sería una de las razones por la que es mejor decir de que aquí se trata de una consonante plena, y bueno, estaría ahí en posición con otras consonantes oclusivas, ¿no? En cuestiones de tiempo no vamos a ver todos los datos, pero bueno, aparecen ahí. Si la glotal fuese analizado como parte de la primera sílaba, ya sea como coda o rasgo vocálico, porque esa es la otra posibilidad de analizar esa glotal como una coda o como un rasgo de la primera vocal, se estaría incumpliendo también con otras restricciones fonotáticas, ¿no? De que toda la sílaba final debe tener inicio, o de que se prohíbe coda, o de que se prohíben vocales modales en sílaba no final, ¿no? Generalmente, como ya mencioné hace rato, la fonación a nivel fonético generalmente va a aparecer en sílabas prominentes, ¿no? Y si lo asignamos a la primera vocal, no encajaría muy bien porque esa primera vocal no sería prominente. Y bueno, aquí en 25 podemos ver algunos contrastes de la glotal con otras consonantes, ¿no? Ya'an, que sería zorrillo, Yatan, que sería piña, y Dakan, que sería loma, ¿no? Bueno, en el análisis realizado se documentaron alrededor de 80 morfemas con glotal, como consonante, ¿no? Bueno, generalmente aquí con la glotal vemos un proceso fonológico que sería la armonía vocálica. Bueno, entendiendo que es un proceso donde 2 o más vocales son de alguna forma similares, las vocales adyacentes a la glotal tienden a ser armónicas en todos los rasgos, de modo que en un templete vocal 1, glotal vocal 2, B1 es idéntica al B2, ¿no? Entonces esta armonía vocálica sería bajo esta regla que aparece aquí, y aquí aparecen los ejemplos, que ya hemos visto muchos ejemplos de este tipo. Ra'a, e,
chi, so, ru, entonces, pues, las vocales o los timbres vocálicos son idénticos, pero los tonos no, los tonos pueden ser diferentes. Em, Bueno, y aquí he llamado a este proceso como regresivo. Obviamente hasta acá con los datos de 27 no se nota que sea regresivo, pero bueno, una prueba la que he hecho para tratar de establecer que es un proceso regresivo es lo siguiente. Bueno, en 28 vamos a ver algunos datos poseídos. Dawe sería laguna, pero para decir nuestra laguna se dice Zidawe. Zidawe. Y generalmente, bueno, aquí la marca de persona estaría pues dado por la glotal. Y lo mismo aquí en cuarta. Gacha sería la cuarta, la medida de mano. Y Zigacho, nuestra cuarta, ¿no? Y aquí vemos también si ustedes notan aquí en B y C, lo que quiero resaltar aquí es que estas últimas vocales, hay un cambio de timbre vocálico. Aquí en las formas no poseídas es una vocal A, una baja posterior, pero en cambio cuando eh, se posee, se eleva, ¿no? Se convierte en una media posterior, de una A a una O. Esto es un fenómeno común en la morfología de la lengua. En la morfofonología de la lengua, cuando las vocales son bajas, se elevan, ¿no? Cuando reciben marca de primera persona dual. Ahora, pero ¿qué pasa cuando estas formas tienen una glotal en medio, ¿no? Así, en mano D, por ejemplo, en 29A, la A sería mano D, ahí la vocal es una baja posterior, y nuestra mano es O. Si notan, asumimos de que en realidad hay una elevación vocálica por esta glotal, pero esa elevación, se propaga hacia la vocal que está antes de la glotal, ¿no? Y lo mismo que en bule tenemos ya perdón, ya, y nuestro bule, to, o. Entonces, pasa lo mismo. Aquí en 29C tenemos ra, que sería onco, y para decir nuestro onco sería si, si notan, lo mismo, ¿no? Esta es la an, que es una vocal nasal, se eleva a una alta posterior porque no hay una nasal media posterior y se eleva hasta la y lo mismo, se propaga regresivamente a la vocal que está antes de la glotal. Y bueno, y esto justifica la armonía vocálica, ¿no? Generalmente este proceso lo podemos, bueno, se conoce como transparencia laringea en la teoría fonológica, y en el sentido, y bueno, y lo que demuestra es que en realidad la glotal no tiene un punto, un nodo de articulación propio, y por eso es que permite que los rasgos de los segmentos adyacentes se muevan, ¿no? Y en este caso, pues los rasgos de la vocal, de la segunda vocal, se propagan a la primera vocal. Bueno, ese fue el caso de la glotal en posición intervocálica, y donde estoy asumiendo que es una consonante plena. Ahora, la oclusiva glotal presenta una consonante resonante, se analiza como una glotalización que da lugar a 5 fonemas glotalizados, ¿no? Que son los que aparecen aquí. Bueno, aquí presento algunos pares mínimos. Vamos a ver que en 31 tenemos a la izquierda resonantes glotalizadas y a la derecha resonantes simples, ¿no? Entonces, en 31A, ese sería dama, pierna D, y dama, cuando. En 31, bueno, aquí está como C, es ne, perdón, es cortar. Ne, ne, y estar es gané, gané, entonces solamente también la glotal es la que está haciendo ahí
distinción, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay suficientes pares mínimos. Y bueno, lo que asumo aquí, como ya dije, pues es que serían consonantes resonantes glotalizadas. En estudios previos, como se ha asumido que son grupos consonánticos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo aquí que se trata de vocales, perdón, de consonantes glotalizadas? Bueno, considerando un templete CB glotal, CB vocal larga, existen al menos 4 posibles interpretaciones para la cursiva glotal. A, que sea un rasgo de la vocal; B, que es una consonante en coda; C, es una consonante en inicio complejo; y D, que sea una preglotalización consonántica, ¿no? Entonces, si asumimos que es un rasgo vocálico de la primera vocal, como ya mencioné hace rato, estaría incumpliendo con esta restricción que dice que todo el rasgo laríngeo debe estar en la sílaba final. O debe también estar en la sílaba prominente, ¿no? Y aquí la primera sílaba no es prominente. Y si, si asumimos de que es la coda de la primera sílaba, pues eso sería todavía más complicado, porque generalmente no hay coda en esta posición, ¿no? O más bien no hay coda en la lengua como tal. Y si asumimos que es una secuencia, eso es posible, pero bueno, también se crean inicios complejos, y en general la lengua tampoco exhibe inicios complejos, ¿no? Entonces, bueno, la preglotalización consonántica me parece que es una mejor propuesta, ¿no? Para estos casos. También los datos fonéticos lo que nos muestran es lo siguiente: las consonantes resonantes tienen en promedio una duración de 150 milisegundos sin sílaba acentuada. Y lo que arroja el análisis fonético es que las resonantes glotalizadas y las consonantes resonantes simples tienen la misma duración. Es decir, si una nasal dura lo mismo que una nasal glotalizada o preglotalizada, ¿no? Entonces, ahí aparecen algunas mediciones hechas, en donde vemos de que para el caso de esta nasal, con una glotal antes, juntos tienen la duración de 153 milisegundos, ¿no? Y de este lado la nasal bilabial y junto con la glotal tienen también una duración de 147 milisegundos, que es la duración promedio que dura una consonante simple. Y bueno, esto sería el caso de las glotales en posición no final. Ahora vamos a ver en posición final. La glotal merece especial atención, si bien se ha propuesto que puede analizarse como consonante en coda, y en el presente análisis considero que es un suprasegmento que comparte grada con los tonos, es decir, forman patrones tonales. En posición final hay al menos 3 posibilidades de análisis para los rasgos laringios: como rasgo de la vocal, como consonante en coda y como suprasegmento. Bueno, de manera rápida, si analizáramos que la glotal final es un rasgo de la vocal, lo que vamos a tener es un inventario de una serie de vocales abiertas, una serie de vocales glotalizadas y una serie de vocales aspiradas. Y esto pues tampoco sería un problema, porque hay también inventarios con bastantes vocales, pero bueno, en sí, me parece que igual se puede simplificar bastante el inventario o el sistema vocálico, y asumir de que se trata de suprasegmentos, ¿no? Por otras razones que van a aparecer aquí. También en contexto morfológico, generalmente, como ya se dejó entrever con los datos anteriores, la glotal y la aspiración también participan. Entonces, si vemos aquí en 35A, gatse sería la forma raíz de humo, pero para decir mi humo es sigatse. Entonces aquí, si ustedes notan, hay una aspiración, ¿no? Y en lugar de la glotal hay una aspiración. Pero para decir sígase, nuestro humo, vamos a ver que aquí hay una glotal. Entonces, bueno, eso quiere decir que la glotal, de alguna manera, bueno, si proponemos que se trata de un rasgo de la vocal, estaríamos, tendríamos que estar proponiendo que para la marcación de persona, pues hay una alternancia entre diferentes tipos de vocales, ¿no? Localizadas, aspiradas y modales. Y en ese sentido, a mí me parece más pertinente a decir de que en realidad es tanto la glotal como el tono forman mismos patrones, y en ese sentido, cuando hay morfología tonal, pues es todo ese patrón la que se mueve, ¿no? La que va alternando, la que va
concatenando ahí como críticos, ¿no? Tonales. Bueno, también se podría decir que son los rasgos laríngicos como segmentos en cuestión de coda, o sea, se podría decir que son segmentos en coda, ¿no? Pero generalmente, o como ya mencioné hace rato, más bien no hay codas en la lengua, con una sola excepción, pero bueno, sería en un contexto posléxico, y a nivel léxico no tenemos codas, ¿no? Aunque si asumimos de que se trata de codas, pues eliminamos vocales glotalizadas y aspiradas, pero de todos modos no es, bueno, no es tan satisfactorio decir que solamente la aspiración solamente aparece como coda, pero no en inicio u otra posición. En ese sentido, pues la tercera posibilidad parece permitir un mejor análisis para los rasgos laringios y con menores costos tanto para la fonología como la morfología, ¿no? Si se asume que los rasgos laringios son suprasegmentos, se analizarían en conjunto con los tonos y formarían patrones suprasegmentales. Esa propuesta implica que en la representación subyacente solamente hay vocales modales y no aspiradas ni glotalizadas, de modo que el inventario fonológico se reduce a 8 fonemas, ¿no? Implica también que no hay consonantes en coda y se cumple satisfactoriamente con la restricción de se prohíbe coda, ¿no? Y eso sería, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos en 37, ki, cerro. Entonces todo esto, 3, 2, H sería un patrón que suprasegmental que de alguna manera estaría anclándose al morfema en ese caso, ¿no? Y aquí en 37b tenemos yachi. En sí, lo que estaríamos contando sería la última melodía, que sería uno aspiración, ¿no? Donde tenemos toda esa secuencia tanto de tono como de un rasgo o un gesto laringio. Y lo mismo para el resto de los datos, ¿no? Bueno, a partir de esto lo que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, aquí en el cuadro 5 se muestra la distribución de los gestos laringios y el tono. Vamos a tener todos estos tonos y la aspiración puede aparecer con los tonos 4, 3, 2, 1, 1, 3 y 3, 2. Y la glotal, por su parte, solamente va a aparecer con estos tonos que son de nivel propiamente, ¿no? Entonces, sería la distribución, ¿no?, que vamos a tener, considerando que tanto los gestos laringios y los tonos son un formato patrones. Y bueno, finalmente, aquí en el caso de la rearticulación final, en el trique de Chicahuasla, las raíces que terminan con alguno de los dos segmentos laringios se rearticulan cuando reciben un tono de borde, creando lo que generalmente se conoce como vocales rearticuladas, ¿no? Bueno, ya mencionaba un poco esto hace rato, y voy a ir a los datos. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Aquí en 38 tenemos vocales rearticuladas. Bueno, raíz, tenemos K, pero cuando y esto es lo que tenemos cuando tenemos una frase de marco como N más grande, ¿no? Ka ni ko. Y pero cuando lo tenemos en aislamiento, esta palabra pela, se realiza como Ka-a, Ka-a, Ka-a. Si ustedes notan, hay una rearticulación vocálica, y eso es debido al tono de borde que aparece aquí, ¿no? Que es una mora con tono 3. Esto, si asumiéramos de que esta glotal final fuera una consonante, tendríamos que estar hablando de un proceso de resilabificación en estos contextos. Entonces me parece que eso tampoco es apropiado, y por tanto, pues es más pertinente hablar de que esta glotal en esta posición y la aspiración también serían elementos suprasegmentales. Y bueno, existen también otros contextos donde los rasgos laringios pueden aparecer. En 45, por ejemplo, las frases exclamativas se distinguen por una glotal cerrando la sílaba final, ¿no? Se observan ahí en 39, vamos a tener frases nominales y frases exclamativas. En 39A tenemos yue, perro, pero en forma exclamativa es yue. Y lo mismo aquí en 39B, yuche. Y para la forma exclamativa es yuche. Y así sucesivamente, para todas estas formas exclamativas tenemos el mismo comportamiento tonal y laringio, ¿no? Donde tenemos el 4 y un tono 1 y la glotal. Entonces,
también estaría considerando que todo eso, esos gestos, tanto el tono como el gesto glotal, estarían formando un mismo patrón que están ahí anclando para marcar la frase exclamativa. Y finalmente, de esta manera, en este trabajo se asume que en la representación subyacente las vocales son modales o abiertas y pueden verse afectadas, además del tono, por una aspiración y una glotal como unidades suprasegmentales, ¿no? Cuando una vocal es afectada por la aspiración, se realiza en la superficie como una voz modal más voz murmurada o aspirada, y cuando es afectada por una glotal, se realiza como una voz modal más un cierre glotal o una laringización. Y en la 40, en 40 se muestra la representación suprasegmental. Vamos a ver ahí el rasgo, bueno, ahí la grada de los suprasegmentos y en la grada de los segmentos, ahí, y el rasgo glotis consenido asociado a la última mora, y luego el tono en la siguiente mora, y lo mismo para el rasgo glotis sentido, ¿no? Asociado a la última mora. Y bueno, ya en otros argumentos que podríamos tener para considerar a considerar los gestos laríngeos como suprasegmentos son los siguientes, ¿no? Hay una relación histórica entre el tono y la glotal en el triqui. La pérdida de la glotal ha implicado el surgimiento de un tono 5. También esta relación se observa en las lenguas mixtecas, donde la pérdida de la glotal al final ha implicado el desarrollo de sistemas tonales más complejos del santitonal. En el mixteco de Nuyo, es probable el desarrollo de una glotal a partir de un tono, y la propuesta de que los gestos laríngeos son prosódicos ya se ha aplicado en otras lenguas otomanques, como el mixteco de Chalcatongo, o en lenguas zapotecas y también en el mazateco, ¿no? Y bueno, para terminar, en esta presentación se ha descrito y establecido el estatus fonológico de los rasgos laríngeos, especificados en términos de rasgos binarios como más glotis constreñido y más glotis extendido. Se ha mostrado que la oclusiva glotal aparece en 3 contextos y en cada uno tiene un estatus fonológico diferente, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en posición intervocálica es una consonante plena. Cuando precede una consonante, a una consonante resonante es una glotalización consonántica. Y cuando se encuentra al final del morfema es un suprasegmento. En términos generales, los rasgos laríngeos tienen 2 distribuciones, posición no final, y la otra sería la posición final de palabra, ¿no? En la primera, la oclusiva glotal participa en contrastes léxicos, y en posición final también tienen múltiples funciones, como ser marcador morfológico o también pragmático, ¿no? Y bueno, en la primera posición tiene propiedad segmental, y en cambio en la segunda se manifiesta como elemento suprasegmental que forma patrón con los tonos. En lo futuro queda discutir sobre cómo se organiza una clase natural conformada por tonos y gestos laríngeos. Y bueno, eso sería lo que estaría presentando. Y bueno, dejo la presentación aquí y abrimos, creo que la etapa de preguntas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fidel. Qué presentación tan exhaustiva, tan interesante. Muchísimas gracias. Pues sí, vamos a dar oportunidad a los asistentes a que pregunten, y también a que tú recibas retroalimentación de esta investigación tan cuidadosa. Sí, sí, todos los comentarios y sugerencias son bienvenidos. Bueno, pues les recordamos, pueden utilizar levantar la mano, así la manita que ofrece esta aplicación, escribir por el chat sus preguntas o abrir su micrófono también. Y nos sobre recordar también que está circulando a través del chat el formulario de asistencia para quienes deseen solicitar constancia. No sabemos si fue tan clara la presentación que nadie tiene preguntas. También los comentarios son bienvenidos. Sí, Mario, por favor. Fidel, muchas gracias por la presentación, estuvo súper bonita, súper clara, sí, como te caracteriza a ti siempre esa claridad.
Yo pensaba que iba a ser un poco, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Pero es un poco problemático proponer que algo es al mismo tiempo un segmento y un suprasegmento, ¿no? Es decir, que tenga esta como naturaleza bivalente en la misma, en el mismo sistema fonológico, como que suena un poco extraño. Y no sé qué opines, pero creo que esa rareza se podría eliminar un poco si se asocia a dos restricciones, ¿no? Que son como súper comunes tipológicamente, que es no tener coda y que además parece que en el triqui y en las lenguas mixtecanas es bastante prominente, ¿no? Y la necesidad de tener inicios silábicos, ¿no? Que estén actuando al mismo tiempo la restricción de no coda y la de onset obligatorio. Y que justamente esas dos restricciones actuando en conjunto sean las que te den esa ambivalencia, ¿no? Que dado que tengas que tener un onset, entonces el rasgo glotis constreñida se expresará como una consonante. Y ante la imposibilidad de tener codas, pues para no tener una coda no lo hagas consonante, sino hazlo un suprasegmento que vaya sobre la vocal. Y así satisfaces ambas restricciones. No sé qué opinas. Y otra cosa también que me gustó mucho es que, estos comportamientos, bueno, este comportamiento cada vez nos parece más comunes, ¿no? Para el análisis de las lenguas otomangues, ¿no? Es decir, estos rasgos ya, o sea, los te escucho y digo, no, pues esto sí es un rasgo súper otomangue, ¿no? Ya como que se siente el aire de familia, ¿no? Y respecto a eso te quería preguntar si, ¿qué opinas de que estas otras lenguas en las que no se ha propuesto que el rasgo glotis constreñida sea un suprasegmento? Qué tanto crees tú que se deba a diferencias, digamos, más de tipo analítico, ¿no? Que también se puedan analizar a la luz de esta perspectiva más suprasegmental. Sí, bueno, bueno, sobre lo primero que comentabas, sí, podría ser un poco raro proponer esto, ¿no? Y eso fue lo que estuve, bueno, siempre cuestionando, o sea, la pertenencia de hablar de dos estatus para un mismo gesto. Pero bueno, creo que lo estás diciendo aquí el último, o sea, estamos viendo de que sí, hay esa cierta caracterización en las lenguas otomanques, ¿no? De que en cierto contexto, o en ciertos, sí, sobre todo en ciertos contextos, pues estos gestos se están volviendo suprasegmentales. Y, y me parece que quizás si exploramos en otras lenguas o bueno, otros investigadores que puedan explorar otras lenguas, es posible encontrarlo. Mencioné muy breve lo del mazateco, que fue lo que estaba casi revisando al último, pero Ryan Clint, no sé si está aquí con nosotros, creo que él también está a favor de una propuesta de esa naturaleza para el mazateco, ¿no? Sobre todo para el mazateco que él estudia, y tiene ahí un escrito ahí en academia, pero también lo que pude platicar con él en otras ocasiones es que está postulando eso, ¿no? Que busca la manera de cómo analizar estos gestos laringios que también son muy complejos en el mazateco, de esta manera, como unidades suprasegmentales que de alguna manera se están moviendo sobre el morfema, ¿no? Y no sé, habría que ver en otras lenguas, la musgo, que es de la familia de mixtecana, no sé qué está pasando, o el chatino. Siempre he encontrado como más relación entre el zapoteco y el triqui, pero creo que también podríamos estarlo explorando en otras lenguas, pero no sería tan pues tan raro, ¿no? Porque dado que pues son de la misma familia, como ya lo dices, pues estarían teniendo ese aire de utilizar los gestos laringios como suprasegmentos. Y sí, como ya lo decía aquí en lo último, pues como que, y también a nivel teórico falta
o sea, como hacer muchas cosas, ¿no? Desarrollar o cómo analizar esto, como hablar de una clase natural donde hay un tono y hay un gesto laringio. Y pero bueno, y es posible, creo que es posible hacerlo. Finalmente el tono y los gestos laringios, pues vienen Del toman como mismo. articulador el laringe, ¿no? Entonces, Ajá. de alguna manera también pueden estar relacionados. Y bueno, sobre las restricciones que decías, yo creo que sí, hay manera de cómo resolver eso y como ya decía, pues sería cuestión de que, bueno, en mi caso, trabajar más sobre esto a nivel de las implicaciones teóricas que pueda tener. Sí. Muchísimas gracias, Fide. Estuvo bien bonita tu presentación. Luego me comparten el trabajo de Ryan, ¿no? Va. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Mario, por las preguntas. Gracias, Fidel. La doctora Vero Vázquez tiene una pregunta. Adelante, por favor. Pues otra vez voy a hacer la misma pregunta que hace un año hice en la ENA a Mario Chávez, que tiene un análisis similar para el Mixteco, Mario y Juanita Mendoza, ¿no? Entonces, es la misma pregunta. O sea, ¿qué consecuencias tiene para una escritura práctica un análisis tan sofisticado? O sea, ¿dónde vas a poner la glotal? O sea, entiendo que cuando es consonante, pues la vas a poner como consonante, ¿no? Pero cuando es un suprasegmento, pues finalmente va a estar en tu inventario de tonos, ¿no? En tu inventario de suprasegmentos, ¿no? Como si fuera un acento, como si fuera un tono, como si fuera... Y entonces, ¿cómo le vas a anotar? O sea, tu presentación es muy clara de cómo nos enfrentamos muchos que tenemos gestos laringios en nuestras lenguas a si el cierre glotal es consonante, no es consonante, si va a crecer tu inventario de vocales laringias, no, o mejor no quieres que crezca el inventario de vocales laringias y dices, pues es consonante, pero bueno, tú das 3 posibilidades, es consonante, es un rasgo ¿cómo se dice? Preglotalizada y, ¿cómo se llama? Y a la vez es un autosegmento. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para tu escritura práctica del triqui? Bueno, esa pregunta es interesante. Bueno, tiene varias. Primero, bueno, como un elemento suprasegmental, como ya lo dijo, pues estaría en el mismo plano que los tonos, ¿no? Se estaría ahí escribiendo como se escriben las melodías tonales o los tonos. Sin embargo, y creo que es un buen punto porque justo la escritura de los tonos enfrentan los mismos retos que la escritura de los gestos laringios. O sea, ajá, entonces, bueno, la escritura del triqui en sí, pues ahora no es una escritura desarrollada, ¿no? Está en camino, con muchos errores. Y bueno, para empezar, los tonos no se escriben todos, y yo siempre estoy ahí insistiendo en que se deben escribir todos los tonos, o representar, mejor dicho, todos los tonos y representar todos los gestos laringios. Entonces, yo la pondría ahí en el mismo grupo de los tonos en la escritura, y es de alguna manera lo que se hace, ¿no? O sea, la glotal, en la escritura práctica, pues es ese saltillo o el apóstrofo, así como lo llaman, y El consonante lo escribirías con, pues a lo mejor una más grandota y otra más chiquita. Sí, hay propuestas donde lo ponen con la glotal como con H, ¿no? En la escritura práctica. Cierto, Ajá, cierto. pero sí, en este caso como suprasegmento lo pondría ahí en la misma, como si fuera un tono, como parte de una melodía tonal. Ajá, y ese punto también me parece a mí interesante porque he estado pensando de un trabajo que quizás no lo voy a hacer yo, pero porque los hablantes tienen muchos problemas también para percibir las glotales. O sea, y lo mismo que con los tonos, o sea, tienen muchos problemas en la percepción del tono. Entonces me parece que ese también podría ser
otro argumento para decir que tal vez, o más bien que la glotal y el tono están en la misma clase, porque te implican también los mismos retos en la percepción, ¿no? Entonces, pero bueno, eso nada más es una idea que tengo, pero no habría que valorar, o habría que estudiar qué pasa, ¿no? con eso. Pues mira, yo tampoco sé si los otomaguistas están contagiando de su análisis a otros, porque bueno, acabo de leer, voy a empezar a leer tu tesis de doctorado, pero cuando leí la tesis de Vero Reyes Taboada, pues obviamente ya no lo tiene como un suprasegmento, pero finalmente es una consonante en Tepehuán, ¿no? En Tepehuán del sureste, en su análisis, ¿verdad? Y y bueno, pues no sé, todavía no estoy segura si para otras lenguas proceden estos análisis, en fin, no sé, pero creo que tu presentación es un muy buen ejemplo de lo complicado que a veces es para los fonólogos y para los fonetistas analizar el estatus de los rasgos laringios, inclusive en lenguas que no son tonales. Y todavía se vuelve más difícil en lenguas que son tonales o que tienen acento contrastivo, porque aparentemente el triqui no tiene acento contrastivo, ¿verdad? No, No. no tiene. Ok. Entonces, esto que nos presentaste, todo, ¿está en tu tesis de doctorado todo? ¿Casi? No puedo, pero aparte está. Obviamente han pasado unos años y ha cambiado un poquito. Me imagino. Si hay algún escrito ya publicado que puedas compartir, se te Va a salir, no, espero que pronto, lo que presenté va a salir también un volumen que estamos editando en el Seminario de Lenguas Mixtecanas, ya está en las primeras pruebas, pero bueno, espero que ya que salga, igual les comparto, un borrador lo puedo pasar. Sí, no, o ya que esté listo, si quieres. Bueno, si no se tarda mucho, ¿verdad? Si está listo. No sabemos qué puede pasar con las Pues muchas publicaciones. gracias, Fidel. Sí, Muchísimas gracias. algo que quería mencionar de lo que dijo en relación con el análisis para el Mixteco, es aparentemente lo mismo, pero no es lo mismo. Para el Mixteco, y generalmente se considera que es una propiedad del morfema, o sea, ya viene con el morfema como tal, es un autosegmento que viene como morfema, pero no, todavía no está dentro de esa grada del tono, sino que simplemente es una propiedad autosegmental, es lo que analizan generalmente para el Mixteco, y en el caso del triqui, o lo que estoy proponiendo es que ya es una unidad que viene dentro de la grada tonal, ¿no? Entonces ahí habría esa pequeña diferencia, ¿no? Sí. Ok. Muchas Sí. gracias. La otra cosa ya, como última pregunta es, ¿tienes evidencia, por ejemplo, de que se pueda propagar el cierre glotal a otros lugares de tus emisiones? A lo mejor no lo has trabajado, entonces solo es una pregunta. No tengo evidencia, no lo he visto, quizás, bueno, los datos que... A la manera que se hizo para el Mixteco que Ajá, lo hizo sí, Mónica Macaulay, o que lo hizo también, ahí está, Bárbara Hollenbach. sí, que se mueve, ¿no? Sí, se mueve esta otra... Sí, Ajá, sí. ajá. No hay en el triqui, no. Bueno, por lo menos Porque está... eso apoyaría, o sea, el análisis de Mixteco que hace Mónica Macaulay y cómo se... Ay, perdón, es que Ajá, hay un sonido. ya. Ajá. Dice Shannon que debe ser muy complicado analizar el vocabulario en la lengua triqui y que le gustaría saber cómo es que se podría realizar este tipo de análisis que presentas tú, Fidel, cuando no se es experto en lingüística. No sé, bueno, los datos, ¿no? Son los que te llevan. Eh, eh,
cuando empecé a hacer esto, justo no exploraba muchos contextos, simplemente tenía las palabras que encontraba ahí en aislamiento o en frase, pero eh, pero sí, tuve que explorar sobre todo diferentes contextos, ¿no? A muchos de los contextos no los mostré aquí, pero sí, o sea, ver que una palabra se realiza de la misma manera en otra, ponerlo en frase marco fue justo eso, un poco mi intención de ponerlo en diferentes frases marcos, donde una frase tuviera la siguiente palabra que viene sea una oclusiva, ¿no? Que generalmente bloquea la propagación de rasgos o asimilación de rasgos también, y también ponerlo en contexto donde hay una nasal que generalmente puede permitir la propagación o la asimilación de rasgos entre segmentos adyacentes, ¿no? Bueno, eso son como algunos datos o, bueno, cuestiones metodológicas que se siguen, pero a la pregunta como tal, que cómo se podría realizar cuando no es experto, pues yo creo que de alguna manera tiene uno que, no necesariamente ser experto, pero sí necesitas, por lo menos conocer cómo es toda esa metodología. Finalmente es una metodología de análisis fonológico que no es muy diferente a lo que hacemos cuando analizamos también consonantes y otros aspectos fonológicos o segmentales, ¿no? Que es justo explorar, buscar patrones, ver pares mínimos, pares análogos y sobre todo escuchar mucho y transcribir. Entonces, eso yo creo que para empezar habría que hacer esos ejercicios de transcribir y, y escuchar los datos que tenemos, ¿no? Para identificar este tipo de rasgos, ¿no? Como decía al inicio, a veces como hablantes no somos conscientes, hacemos ese tipo de sonidos, pero quizás en la lengua que hablamos como el español no es fonológico, entonces no somos conscientes de que lo hacemos, pero sí lo hacemos, pero ya cuando nos ponemos a estudiar el español, pues ya ahí notamos, ahí está la glotal, ahí está este otro sonido, ahí está, yo hago esto, pensé que no lo hacía, entonces yo creo que sí es eso, empezar a transcribir, empezar a escuchar los datos, ¿no? Y quizás no puedo responder mucho a la pregunta porque como que implica varias cosas, pero bueno, eso sería lo poco que puedo decir ahorita. Gracias, Fidel. Tenemos otra pregunta de Norma Vázquez, por favor. Buenas tardes a todos. Un gusto verlos por este medio. Fidel, me gustó mucho tu presentación. Creo que hay muchas cosas a veces compartidas y que pues a veces no entendemos bien en estas lenguas otomangues. Y me gustaría saber un poquito más sobre la posesión. Veía tus ejemplos con primera persona plural y este segmento del que hablas no aparece ahí, pero ¿qué sucede con otras personas? O sea, cuando hay conjugación en esas frases marco, ¿sucede lo mismo o también se restringe a a cierta persona, ¿no? Cuando se realiza esta posesión. Sí, gracias Norma, me da gusto verte. Sí, aparece, bueno, creo que tengo también ahí algo publicado sobre eso, pero aparece generalmente la glotal, como marcador de primera persona dual, aparece justo con eso como marcador de persona dual, ¿no? Entonces, pues sería, bueno, lo analizo como crítico, porque puede estar sobre el verbo, puede estar sobre el adjetivo o sobre el nombre, pero sí, es ese rasgo, ¿no? Para la primera persona también aparece, pero en ese caso es una aspiración, que hay una alternancia entre ya sea solamente tono para algunas clases o tono y aspiración para otras. Entonces hay esa alternancia. También aparece para una persona que le llamo tercera persona singular familiar, y también ahí hay una alternancia entre ya sea la aspiración o, es solamente tono, dependiendo del tono de la base, ¿no? Del tema. Entonces, y también aparece con otra tercera persona que se llama tercera persona singular, pero anafórica. Entonces, son más o menos como 4 diferentes personas gramaticales donde van a aparecer estos rasgos laríngeos, pero generalmente también aparecen acompañados del tono, o sea, justo no aparece solo, sino que siempre aparece con otro tono. Entonces, también lo tomo como todo un crítico, como un crítico tonal, ¿no?
puntos para marcar este tipo de procesos morfológicos, no personas gramaticales. Ya sé que es igual, más a rato te comparto un poco más sobre esto. Gracias, Fidel. De nada, Norma. Sí, gracias, Fidel, por la explicación. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Acabamos de compartir nuevamente el formulario de asistencia para quienes no lo han llenado. Y también Ryan Green compartió el archivo que se mencionó hace rato sobre el mixteco. Bueno, tenemos 2 minutos quizá para una pregunta breve. ¿Algún comentario? Parece que no. Pero muchísimas gracias, Fidel. Qué presentación tan extraordinaria. Sobre lo que comentaba Mario de estos rasgos de familia, pues sí, también, por ejemplo, en Chichimeco, estos rasgos laríngeos, aspiración, glotalización, pues no sé, rasgos, incluso estos rasgos anclados a consonantes, pues son marcadores morfológicos y creo que no nos podemos olvidar como que de esta sangre otomangue, ¿no? Que nos complica muchísimo la vida. Agradecemos mucho toda esta claridad. Creo que, bueno, aparte de la claridad que tienes tú como investigador, el ser hablante quizá te da una perspectiva distinta de los fenómenos y yo creo que eso lo agradecemos quienes no tenemos la oportunidad de hablar las lenguas que estudiamos, porque nos haces pensar, nos haces considerar ciertos aspectos que solemos pasar por alto, que ni siquiera pasan por nuestra mente cuando estamos haciendo la investigación, ¿no? Factores de tipo metodológico, teórico y analítico. Así que, bueno, pues te agradecemos mucho estas explicaciones. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación y a todos también por escucharme, ¿no? Entonces me dio mucho gusto estar aquí con ustedes.